cada 2 series 1 minuto, entre una y otra 30. Pero fue más que nada una cuestión de eso. Tampoco alargar mucho el proceso, pero que por lo menos supiéramos que la gente tampoco iba con una fatiga. La gente cuando estuvo viniendo al laboratorio se hizo durante 2 semanas, venían todos los días, realizaban el entrenamiento todos los días. Ellos venían al laboratorio, se ponían sus MP3 en los 4 postas que teníamos colocadas, que salían la foto ahí. Ellos llegaban, eran autónomos, cogían sus pelotas, cogían sus auriculares, realizaban toda su secuencia de lanzamientos. Terminaban y se marchaban. El día siguiente volvían, así lo hicieron durante 8 semanas, o sea, durante 8 días consecutivos, en 2 semanas diferentes. 8 días, dijéramos, no laborales, pero serían de lunes a jueves y de lunes a jueves. No, porque los fines de semana no se entrenaban. Por desgracia. De momento no podemos permitirnos el lujo de tener a la gente los fines de semana. Carlos, Carlos. Primero, enhorabuena por el trabajo que hacéis y por la dedicación, que eso estoy al corriente a diario. Y después de eso, pues ya sé que tenéis, dentro de que estáis en la fase inicial probablemente, en cuanto al descubrimiento de los mejores métodos de entrenamiento de la técnica, de variabilidad, consistencia y sus comparaciones, etc. Ya sabéis que yo hago y me dedico a eso. Entonces, dentro de vuestra experiencia, de lo que habéis leído y de lo que estáis trabajando, ¿qué me recomendaríais que hiciera en cuanto al proceso de entrenamiento de la técnica en vivo? ¿Con gente que, por ejemplo, ya tiene un nivel deportivo elevado o con gente que empieza? Es decir, ¿creéis que es más conveniente que empecemos a hacer los métodos tradicionales como siempre hasta ahora, repeticiones, sin prácticamente variabilidad, con el fin de automatizar un gesto base y luego empezar a meternos en otras situaciones más complicadas? ¿Qué me recomendaríais? O sea, que vale todo, porque yo lo que os pregunto es ¿qué me recomendáis? Sí. Vale. Ahí sí que es verdad que hay un poco de controversia de a qué personas se le aplica la carga de variabilidad o no, ¿vale? O sea, sí que está, si no está demostrado, sí que se puede ver que un niño de por sí es variable, ¿vale? O sea, tú intentas que un niño, me imagino, un iniciante que tú cojas judoka, si va a hacer una técnica, posiblemente no sea capaz de repetirla. Vale, vamos a partir de la base de que ninguno de los dos la va a repetir de manera igual, ni un experto ni un novel. Pero habrá mucha más diferencia en cómo la realice un novel que un experto. Si tú te pones a hacer una misma técnica, prácticamente serás capaz de replicarla muy similarmente. Entonces, podemos asumir a lo mejor que el niño ya presenta esa variabilidad y que por lo tanto sería suficiente entrenar aunque repita el gesto técnico. Pues podría ser el caso, y posiblemente con iniciantes no aplicaríamos tanta carga de variabilidad. En el caso ya de gente, esta gente no era por ejemplo experimentada, era gente pues bueno que sí que llevaba unos años jugando al tenis, que tenía cierta idea, pero tampoco no eran prodigiosos ni nada parecido. Sí que se ha mostrado eficaz. Entonces yo sí que creo, o desde mi punto de vista, o desde lo que hemos visto en el laboratorio, que son con muestras de gente infantiles, con no un nivel extremadamente elevado, que se ha mostrado beneficioso, yo sí que la aplicaría. Sí que aplicaría el entrenamiento en variabilidad sobre los deportistas. De manera un poquito intuitiva. Yo decir que lo aplicaría yo en mi caso de manera un poquito intuitiva, el hecho de ir variando situaciones de inicio, de pensamientos, claro, diferentes agarres que no agarren siempre del mismo sitio, que la orientación que tengan, o una vez, pues como hemos hecho algunas veces en tus clases, lo hemos podido practicar, una vez pues a lo mejor que esté más flexionado, más elevado, con mejor apoyo, con el apoyo sobre la pierna adelante, sobre la pierna de atrás, intentar realizar la misma técnica en diferentes situaciones, ir alternándolas. Eso sí, intentar que nunca sean las mismas situaciones, siempre que haya mucha variedad. En realidad, cuando la disciplina de judo en la que tú practicas, o sea, nunca te vas a encontrar la misma situación en un combate, la situación va a ser totalmente cambiante. O sea, en la garra nunca lo vas a poder hacer igual, porque el sujeto no te va a dejar. Y tú vas a intentar hacer una proyección, pero él va a intentar evitarla, con lo cual puede ser que la evite flexionando, o sea, dejando caer un poquito la carga atrás, o simplemente dejándose caer de rodillas, o intentando aprovechar tu intento de proyección para tratar de hacer su proyección, con lo cual yo, la verdad es que debería, o sea, en una disciplina como la tuya que es totalmente variable de por sí, la práctica variable debería estar incluida en tu repertorio de trabajo. Está claro que la variabilidad es absoluta, pero hasta unos términos que creo que son, o sea, es de alguna manera
manera es incalculable, es decir, la multitud de reacciones que se producen son incalculables, por lo tanto yo entrenar cada una de esas situaciones es imposible. Lo que intento desde mi mucho conocimiento es intentar reproducir las que más se producen y de alguna manera pues, intentar solucionar o ser eficientes en esas situaciones, ¿no? Pero claro, si yo tuviera que pararme a ver cada una de las reacciones que se producen de cada uno de los individuos, no tendría 3 vidas para poder producirlo. Entonces ahí es donde no sé hasta qué punto pues bueno, estoy acertado a la hora de intentar reproducir las situaciones, más con la gente que ya tiene una cierta consistencia en su técnica en situaciones más estables y por lo tanto pues, bueno, no sé, quería escuchar. Como Carlos indica, todo este trabajo sobre mejora la aplicación de la variabilidad, están todavía muy en pañales, están todavía empezando. Y es cierto que hay un paso muy importante que tenemos que tratar de dar, y es determinar el efecto que la manipulación de cada variable que introducimos en la variabilidad supone. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el transfer del tenis, existe la base de sustentación, el lanzamiento de la bola, el velocidad, pero todas las variables influyen de la misma manera en el efecto de aprendizaje. En tu caso, pues, el cambiar el agarre, el cambiar la base de sustentación a ese cuadrado, el cambiar la velocidad, habrá un porcentaje en la que una, digamos, dé más rendimiento a la hora de mejorar y otras que, digamos, puedan ir descartando. Y esos pasos tenemos que darnos, tenemos que ir a intentar describir qué variables se utilizan en la variabilidad, porque ahora mismo incluso la gente que utiliza todo esto de diferenciar es un poco caótico, cómo se utilizan algunas variables sin un criterio claro de cuáles pueden ser las más idóneas y cuáles son las menos idóneas. Nosotros tenemos que ir dando ese paso, ir cerrando los distintos efectos a qué se debe o qué cuantía se debe cada una de las variables. Llegar a estimar hasta el punto que estas nos interesan y estas otras es estar ya perdiendo el tiempo de trabajo mañana. Tenemos que seguir trabajando en eso. Por ejemplo, esta mañana hablando con un poquito rato que tenemos de hablar con Francis, esta mañana estábamos en el laboratorio que hemos podido hablar con un ratito y él de alguna forma decía que si en las habilidades abiertas la variabilidad está claro que sí que funciona, o sea, lo que no podemos tener es una ley para las habilidades abiertas y una ley para las habilidades cerradas, porque en realidad la variabilidad está ahí, tanto en una como en otra. Entonces lo que tenemos que, el objetivo definitivo o el objetivo final sería tener una ley que sea común para todos, en función de los niveles de carga, pero que sea una ley tanto para las habilidades abiertas como para las habilidades cerradas. Eso sería un poquito el objetivo a largo plazo. Para ello estamos trabajando y eso es lo que de alguna forma con estos tipos de trabajos que nosotros planteamos, pues tratamos de buscar no solo una cuantificación de carga, que pensamos que evidentemente, como dice Rafa, no solo qué tipo de modificación o qué tipo de carga presenta cualquier modificación en el gesto técnico que nosotros apliquemos, sino también cómo poder cuantificarla para poder luego aplicarla, porque cuánta cantidad es buena y cuánta no es. O sea, todo es bueno, a lo mejor no. Quizás en el trabajo que estamos planteando de cuantificar esa carga, pues habría que reproducirlo, habría que ver un mayor número de muestras para ver si los datos siguen teniendo la misma tendencia o por el contrario tienden a modificarse, tienden a cambiar. O habría que ver cuáles son las posibles explicaciones de por qué uno de los grupos que se supone que tiene un nivel de carga de variabilidad menor o que un tercer grupo que tiene mayor carga, por qué de esos resultados, porque no tienden a ser muy normales. Habría que comprobar muchas otras cosas. ¿Está bien? No, mi pregunta es un poco también sobre lo que estáis hablando de carga, porque había comentado Héctor que habían referencias que decían que los altos niveles de variabilidad o bajos niveles de variabilidad no producían grandes cambios, mientras que los niveles intermedios eran los que sí que producían esas mejoras en el rendimiento. Entonces mi pregunta era ¿cómo cuantificáis, de qué forma afirmáis que el tercer grupo es una gran cantidad de variabilidad? A lo mejor resulta que esa variabilidad no llega a ser tan grande por la dispersión. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si uno de esos grupos tiene una variabilidad excesiva o es muy poca variabilidad? Por eso ha sido un poco lo que he intentado explicar, lo que pasa es que no se ha quedado muy claro. Es decir, nosotros tenemos 3 grupos, yo no sé si el tercer grupo esa carga es muy alta o es muy baja. Lo que sí que tengo claro es que el primer grupo, la carga del primer grupo es más baja que la del tercero. Entonces, lo que no tiene sentido es que el primero y el tercero mejoren y el segundo no. O sea, yo no sé, efectivamente, eso es lo que quería dar a entender, que no sé si la óptima es el 3 o la óptima es el 1, ¿vale? Pero sí que sé que el 3 es
más carga que el 1. Eso sí que lo tengo claro por la dispersión, ¿vale? Entonces, pues bueno. En la dispersión, que muchos de los que están en el laboratorio se está viendo. Tenemos la dispersión que tenemos colocada en cada uno. O sea, cuando todas las evaluaciones, que es algo que no sé si os lo he comentado, todas las evaluaciones, todos los registros se hacían hasta este punto, hasta ese. O sea, todos los registros se hacían hacia un punto único, que era el que teníamos marcado, pero luego la diferente dispersión que nosotros colocábamos en cada una de las estaciones era sustancialmente grande entre el primero sobre todo y el tercero. O sea, la dispersión que tiene este cuadro, aquí se ve pequeñito, pero el cuadro tiene más de 1,5 metros de diferencia o sea, de anchura entre un punto y otro. Con lo cual, cuando tenéis que realizar lanzamientos hacia el 1, por ejemplo, que lo tienes arriba, y el 2 que lo tienes a la izquierda, a la hora de analizar, ten en cuenta que tú no te puedes desplazar. La posición que tú tienes tú te colocas sobre unas tablas que es el tamaño exacto de la plataforma de fuerzas, ¿vale? Entonces tú el lanzamiento siempre lo haces hacia adelante o hacia el lateral, pero no puedes bajar un pie o sacar un pie fuera y cogerla, no. El lanzamiento siempre lo haces hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Entonces esa carga de variabilidad que nosotros pensamos, que proponemos, es bastante elevada, porque incluso hay mucha gente de la que realizaba este tipo de tareas que la pelota se le caía. Por lo cual teníamos que tener una gran cantidad de pelotas para que el sujeto tuviera de repuesto en el caso de que no recepcionara la pelota correctamente. Entonces, para nosotros, la mayor carga de variabilidad probablemente es esta, probablemente no, es esta. Evidentemente, a la medida que vamos reduciendo lo que es la agrupación, o sea, en este caso la agrupación de los números, supuestamente para nosotros, en función de lo que nosotros tenemos como variabilidad de este tipo de tareas, le reducimos la carga de variabilidad. Hasta el que entrenaba simplemente sobre un punto estático, un punto fijo, que era el entrenamiento era ese, 80 lanzamientos. Los datos como tenemos ahí, pues bueno, algunas cosillas que hay que mejorar o hay que volver a analizar, pero esa es la idea nuestra, es cuantificar el cuánto de qué, no toda la variabilidad buena. En el entrenamiento está claro, o sea, el entrenamiento, si entrenas en resistencia, tienes tanto tiempo de recuperación. Si entrenas en potencia, tanto tiempo de recuperación, pero aquí no. O sea, no podemos individualizar la carga para cada uno de los sujetos, por todo lo contrario. Aquí, en principio, tenemos la ley de casi todo vale. Entonces, una de las ideas que nosotros pretendemos con este tipo de trabajos es poder hacer eso. Poder cuantificar y luego, de alguna forma, individualizar la carga para cada uno de los sujetos. Espero haber respondido a alguna de las cuestiones que se han quedado así un poquito en el aire. Yo, por ejemplo, para la geometría del sujeto a la hora de hacer el test, alteraría la dificultad, me imagino, es más alto, con mayor envergadura, ahí quizás si podéis haber individualizado, bueno, para que tener muchas variables. Hubiera sido el porcentaje de la altura, el porcentaje. En lugar de pegada en la pared, no sé, otros sistemas de dianas que puedan ser más variables. Presentación de la persona, multimedia, que puedan ser dianas, no sé, algún tipo que pueda alterar, porque claro, ahí se va a afectar seguro. Yo tengo que desplazar, tengo una mano muy cortita, tengo mucha envergadura muy alto, pues mejor dificultad pero a lo mejor si en un grupo 3 que es muy alta, en el 2 son más pequeñitos, no lo sé. A lo mejor, claro, en función de... El contrabalanceo se hizo en función de la primera evaluación. Se hizo una primera evaluación, se contrabalanceó de algún modo estaría ahí y se repartieron el grupo de una forma en función de la precisión. A mí lo que más me llama la atención, sobre todo en el primero, es que la gran cantidad de variables que estaba identificando al saque. ¿En el tenis? En el tenis. Yo, claro, sobre todo si la el trabajo, normalmente buscas ver el efecto que tiene una variable que modificas. Claro, yo trabajo en variabilidad, pero varío tantas cosas que al final no sé qué ha pasado. Yo por eso digo, esa la altura, ¿verdad? A lo mejor quieres acercarte a lo que sería la realidad del entrenamiento, pero en un estudio reducirías para luego tener, pues se puede sacar. Poder achacar claro, es que si no, los resultados a esa modificación de variables. Una cosa que tampoco yo no he entendido, quizás que no he entendido yo, a la hora, siempre, o sea, tú entras en variabilidad y lo que haces es, pues las dianas, el lanzar a los números que te dicen, pero no dejáis otros lanzamientos libres donde la persona practique su lanzamiento, bueno, no su lanzamiento, pero se acerque, o si es en el tenis, que saque una condición más parecida de consistencia y que a lo mejor trabaja en variabilidad y sería una mezcla, ¿no? El tenis, como que tuviera una, que se puede reforzar un poco, o sea, su patrón no tiene aprendido, porque tiene hasta ahora, le aplico esa carga y luego le dejo otra vez
lance como él sabía lanzar. A ver qué ocurre. Es que no lo sé, a lo mejor Lo que eso pasa se llama o como... es que, por ejemplo, en el caso del tenis, por ahí sí que ahí sí que te puedo contestar un poco, que en el tenis obviamente no tenemos una situación de laboratorio, obviamente la situación de laboratorio no se me dejaba lanzar como ellos quisieran, ¿vale? O a la situación de consistencia. En el tenis, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que nosotros queramos controlar el saque, ¿vale? Sí, durante lo que son los 60 saques, ahí sí que lo tenemos controlado, solo sacan en variabilidad. Pero en la parte correspondiente, cuando los chavales después juegan puntos, juegan sus torneos los fines de semana, ahí sí que están sacando en una situación de consistencia, ¿vale? Entonces, claro, esa carga nosotros tampoco la tenemos cuantificada, porque yo no sé si el chaval ha ganado 6-0, 6-0 y solo ha sacado 6 juegos, si ha ganado 7-6, 7-6 y ha tenido que sacar todo. Yo me refiero, ¿no? Obviamente, que hay que haber una parte más de consistencia, tanto en el laboratorio como incluso en el tenis. Digo, inmediatamente, en esa fase que está fatigado, entre comillas, yo entiendo como es una carga que altera una situación de alarma, y luego le pone otra vez de referencia a su situación a la que tendría que llegar. Este es el objetivo, porque tu objetivo no es darle al día tal, durante el entrenamiento sí, pero en el día de la evaluación es darle ese punto. Y ahora voy a alterar eso y ahora le pongo el criterio que tiene que alcanzar, que tiene que dar en ese punto, o en SAC, en el tenis. No sé, eso no sé si estará estudiado. Estamos ahora firmando un trabajo en la Universidad de Birmingham, en el que analizamos no solo el dato de consistencia o realidad, sino la posibilidad de hacer mixto. Parece que no tenemos que encuadrar, o solo hacemos este tipo o hacemos el otro. Y nosotros hemos llevado a cabo un trabajo en el que, aunque solo sea una fuente de variabilidad, lo que se genera en de forma mixta, parece que al aprendizaje de una habilidad se le da más ventaja estar viendo tanto de selección como de velocidad. Es que sí, un poquito de carga variabilidad, pero también un poco de trabajo de consistencia. Un caballo entre medio, sobre todo en el aprendizaje. La tarea era una tarea de aprendizaje. Nos planteamos a lo mejor en niveles elevados de habilidad, de destreza, probablemente las cargas deben ser superiores, superar un cierto umbral para que de verdad podamos producir algún tipo de adaptación, porque si no, probablemente si es tan sencillo y no me produce ningún tipo de efecto, pues no me va a producir. Pero yo pienso que mi objetivo al final es que mejore la tarea. Saque o... Claro, esa es la que tengo. Y si lo altero, llega un momento que la persona, si se tira 2, 4, no sé, 8 sesiones alterándole eso, cuando vaya a rendir, el hecho de... Pues lo hacemos ahora sí encontramos mejoras en la precisión. incluso no sé, el hecho de... Pero sí, la diferencia mixto, diferencia. Otra referencia de lo que entrenas al rendimiento, la tarea. Pero lo curioso es eso, que justo las personas que trabajan en variabilidad, por lo menos en el caso del tenis, nos ha dado que sí que hay diferencias significativas a la hora de la precisión, a favor del grupo que trabaja en variabilidad respecto al que trabaja en consistencia. Entonces, claro, al final es, si yo estoy explorando y te hago sacar cada vez de una manera y como si yo te pusiera muchas dianas, o en este caso yo te pongo muchas dianas, si tú eres capaz de pegarla al 10, que está en una situación mucho más complicada, que tú voy a tener que provocar una modificación a la hora de tu lanzamiento, ¿no? O incluso del apoyo, ¿por qué después no vas a poder pegarle a una diana que está en una zona mucho más sencilla? No lo sabes. ¿Crees? A lo mejor eso te parece más difícil a ti y a la otra persona por su antropometría, por la forma de su articulación o simplemente por otros factores. La idea fue por eso quizás la acogida de la tarea, o sea, por qué elegir esa tarea, porque es una tarea, es un estudio movement, no es una tarea que normalmente nosotros realicemos, realizar el lanzamiento, coger, a no ser que esté en tu casa, recogiendo la pelotita, típico de tiro la pelota, la recojo, no es una tarea que nosotros practiquemos en ningún deporte. Entonces se cogió esa tarea para ver cuáles son los efectos de los diferentes cargas de variabilidad. Probablemente se nos abra una línea de trabajo en un futuro que pueda ser el mezclar, no solo lo que han hecho ellos, por ejemplo, replicar algo de lo que han hecho ellos en Cáceres, y es si solo la variabilidad o haciendo un trabajo mixto tenemos mejoras. De momento podemos decir que la carga en variabilidad han habido mejoras, unos más, otros menos, pero podemos decir que han habido mejoras en este grupo, para esta población, es una población que son todos alumnos de la universidad. Vamos a replicar, o sería en un futuro replicar nuevos trabajos, aumentar la muestra con otro tipo de población para ver si este trabajo, o sea, si estos resultados se pueden poder aplicar. Incluso podríamos incorporar la posibilidad de hacer un trabajo mixto. En un principio se planteó porque de esto no había nada. Creo que no conocemos, nosotros no tenemos conocimiento de que se haya hecho algo
similar en la bibliografía, y si hay algo que Rafa me puede de cuantificación de carga en variabilidad, no conocemos que haya nada, primero no lo conocemos como tal, y puede ser un primer esbozo en esta línea de trabajo. Evidentemente estamos, como os ha comentado antes, estamos en pañales, todavía creo que tenemos que crecer mucho en este ámbito, y para ello nos tratamos de esforzar y echándole miles de horas, y a veces las que no tenemos. Pero es básico la cuantificación. Es muy difícil ahora trabajo, pero es el camino. Si no se cuantifica, es que al final no sabe los efectos que le ha pasado. Y Eso es lo que tratamos. claro, son esos pasos. Me da miedo. Pongan esa cara, hombre. No, sobre el tema de la motivación que habéis comentado. Es que... Sí, queríamos. Me comparas, igual yo me meto mucho. Lo hemos hecho con intención. Yo sé que Francis, con el tema de motivación, es bastante escéptico. Y un poco hay muchos trabajos de la motivación intrínseca de Smith sobre el tema de las recompensas, cómo afectan la motivación y tal. Pero eso es muy antiguo, eso ya está más que caducado. O sea, el tema de la forma en la que se mide la motivación, los trabajos de aprendizaje está mal medida. Porque la motivación es un proceso que determina la conducta, entonces tú no puedes hacer nada sin motivación. No hay nada que se pueda hacer si no tienes motivación. Lo que hay que acertar es qué tipo de motivación tienes. O sea, no podemos decir que no existe motivación para hacer algo, no existe. O sea, ni siquiera las plantas no tienen motivación, porque están motivadas por conseguir el sol. O sea, no se puede hacer nada sin motivación. Lo que pasa es que yo creo que muchos trabajos de aprendizaje, y más por el trabajo de Fran, hace poco lo hemos visto, el hecho de que las tareas sean novedosas, sean variadas, sean diferentes, sí que incrementa la motivación. Y si no lo incrementas, existe un descenso de motivación o una ausencia de motivación, lo que se llama una desmotivación, que es una forma de motivación también que tiene unas consecuencias conductuales. O sea, yo no quiero hacer esas cosas porque me provoca desmotivación. Pues eso es una forma de motivación. Por eso yo sí que os animo a incluir temas relacionados con la motivación, porque sí que podría explicar muchas cosas relacionadas con el rendimiento y con la persistencia. Y sobre todo con la intención de hacer un ejercicio, ¿no? Cuando tú estás entrenando, la intención de hacer una cosa bien influye mucho en el rendimiento. Y eso ya lo explico Bandura en la teoría de la autoeficacia. Es decir, el hecho de sentirme eficaz y tener feedback sobre mi eficacia incrementa la intención de práctica y eso incrementa el rendimiento que yo tengo, ¿no? Entonces, yo sí que os animaría a que veáis temas de motivación en ese tipo de entrenamientos, porque eso puede explicar más cosas de las que os creéis. Sobre todo, qué tipo de trabajos o qué tipo de entrenamientos implementan qué diferentes tipos de motivación. Más autodeterminada, menos autodeterminada. Porque al final la motivación no es más que la consecuencia de los tipos de entorno que yo provoco para que sea un tipo u otro de motivación. Vosotros estáis provocando diferentes tipos de entorno, más variables, menos variables. Entonces, el mismo ejercicio con diferentes tipos de entorno origina diferentes tipos de motivación. Es decir, no se puede hablar de genera motivación, no genera motivación, eso es muy antiguo. Uno de los primeros trabajos de motivación hizo Smith, que es muy antiguo, eso ya no se lleva nada. Sino que hay que ver qué tipos de motivación son los que generan un tipo u otro de actividad, un tipo u otro de entrenamiento. Eso explicaría mucho de la intención, la persistencia, la eficacia en un entrenamiento técnico. Sería una buena línea de trabajo. Nosotros hemos hecho ahora una con la que hemos hecho con Fran y hemos encontrado diferencias muy significativas de hacer un ejercicio más analítico o un ejercicio más variable. Porque sí que se podría interpretar como más jugado, con más variabilidad, con más incertidumbre. Entonces, y las diferencias son clarísimas en diversión, aburrimiento y intención de práctica futura. Los hemos encontrado en un ejercicio que es juegos abdominales y ejercicio abdominal. Es algo que nosotros hasta ahora no lo hemos planteado, al menos no de forma directa, de forma de medir. Porque es que a lo mejor sé lo que ocurre, a lo mejor tú no encuentras diferencias en variables de acelerometría, variables de tal, pero sí que encuentras diferencias en rendimiento que son la motivación. O sea, el hecho de intentar hacerlo bien, esa intención que es motivacional hace que tenga más rendimiento. No puede ser una variable que esté mediante. No contando diferencias cinemáticas y cosas más de diferencias de rendimiento. ¿Cómo puede ser? Bueno, con el efecto de la motivación que va a tener el sujeto para eso. Para mí, es mejor de salirnos de los trabajos que antes hemos comentado. Para mí es motivante el hecho de estar modificando cualquier situación de claro. relación. Para mí, si tengo que estar repitiendo
eso es ciencia, o sea, eso está demostrado. Hay montones de trabajos que demuestran que la variabilidad del entorno incrementa los niveles de motivación intrínseca. Y de hecho, cuando tú defines las áreas de intervención motivacional, hay una que es diseñar tareas variadas y con reto. Eso es una estrategia motivacional que está definida, que está medida, que está analizada, que incrementa los niveles de motivación intrínseca. Y que cuando tú haces un entorno que no tienes reto, que no hay variabilidad de tareas, se incrementan los niveles de desmotivación. O sea, no es que la motivación desaparezca, se incrementan los niveles de desmotivación, que es otra forma de motivación que tiene otra serie de consecuencias, en la adherencia, en la persistencia y en el rendimiento. Entonces, al final, yo creo que es muy interesante que miráis la motivación bien medida. Que esa puede ser la clave, medir la motivación bien medida. Por eso os animo a que le metáis mano a eso. Estamos totalmente de acuerdo. Y no podemos decir todo lo contrario, pero bueno. ¿Alguna cuestión? Sí. Hablabais en las conclusiones de que parecía demostrado que necesitan unos tiempos de consolidación para ver resultados en entrenamientos de variabilidad. Con los registros que tenéis hasta ahora, ¿en qué tiempos nos estamos moviendo? ¿Te refieres en la conclusión de a los RTs? Nosotros estamos trabajando en los RTs entre la semana y las 2 semanas. ¿Es así? Sí, pero normalmente ya cuando pasamos al RT de las 4 semanas, normalmente ya el rendimiento vuelve a disminuir. Sí, por lo tanto, pensamos, y si nos pasamos en el síndrome general de adaptación, que nos tocaría volver a meter otra vez otra carga. ¿Vale? Entonces, pero sí que es verdad que entre el final y el primer retest, que son 2 semanas, en esas 2 semanas sí que se provoca la mejora. Y teniendo en cuenta que en los registros que hacéis, los retests, eran creo que 40 lanzamientos y luego los retests En el tiro libre. En el tiro libre. Sí. Todos O sea, había muy poca diferencia, sí. Quiero decir, si estáis computando esos tests como carga de entrenamiento también. los del... Claro, que son las Las evaluaciones. No están computadas como carga de entrenamiento. ¿Y creéis que carga? Los niveles de... O sea, la cantidad de lanzamientos para cada una de las evaluaciones, en este caso, es mucho menor que toda la carga que nosotros aplicábamos. Creo que en el baloncesto eran 160 lanzamientos por sesión. ¿No? Eran 30, 40 por sesión. Eran 40 y creo que en los test Nosotros eran 30. Eran 30. Entonces, por esa pequeña diferencia, Como si fuera de preguntaba si... No la hemos tomado como carga. No la tomamos como carga. Nosotros lo hacen de forma secuencial, lo haciendo día tras día y los evaluaciones se hacen para finalizar, para tomar un valor de referencia. Pero no la tomamos como carga. Lo digo porque habéis dicho al principio que en el segundo retest se veían mejoras, más que en el primero. ¿En el baloncesto? Sí. Entonces, Segundo a lo mejor retest. esa podía ser una ligera En el quita. segundo retest. Pero porque en el balón. Es decir, Sí. No, a ver. El error variable es inverso. ¿Vale? Sí, Entonces, es cuando sube, quiere decir que ha disminuido la precisión. Es decir, antes fallaban por 16 centímetros, ahora fallan por 18. Realmente la mejora se produce entre el final y el primer retest. más cositas. Por el ala izquierda, que no. A la derecha. Las dianas y todo esto controlar la velocidad a la que tiene que salir la pelota y el ritmo. El ritmo sí. El ritmo sí porque va marcado con un metrónomo. Bueno, en el ordenador va pitando cada vez que pita, el sujeto tiene que lanzar la pelota. Pero la velocidad con la que sale el móvil no está controlada. Tanto para los entrenamientos como para las evaluaciones. Ellos mantenían siempre un ritmo constante, no sé si era un hercio y medio entre lanzamiento y lanzamiento. Todos tenían primero 4 sonidos para coger el ritmo y a partir del cuarto iniciaban lo que era el lanzamiento. Todo eso iba marcado por instrucciones verbales, estaba todo grabado en las reproducciones y el sujeto simplemente tenía que ir siguiendo ese ritmo. No decíamos que tiene que ir haciendo el 1, el 2, el 3, decíamos tienes que hacer del 10 al 1 empezando por el azul. Entonces él saltaba y lanzaba el azul. O tienes que empezar del 1 al 10 con las dianas rojas. Y empezaba del 1, 2, 3,
4, no iba diciendo 1, 2, 3, eso no se decía, simplemente eran sonidos. Daba la instrucción y realizaba la secuencia de lanzamiento mediante sonidos. Sí, el lanzamiento era bastante fluido. Lo que era un medio era coger, volver de nuevo a la posición inicial y era volver a lanzar. Era bastante fluido. Es continuo. No hay. Y si se caía, lo que la instrucción que tenían era de no intentar empujarla, evidentemente. Era de que teníamos una serie de pelotas de repuestos, pues en caso se le caía, simplemente tenía que coger y tratar de volver a mantener el ritmo. O sea, no tienes que seguir, si se te ha caído la pelota cuando estás haciendo el lanzamiento al 5, pues el siguiente al 6 tienes que hacer de nuevo el 5, porque si no nunca llegarías a hacer el hecho completo. Había gente que trataba de adelantar, o sea, que no intentaba, sino que por defecto se adelantaban un poquito o se atrasaban al lanzamiento. Sí, hay gente que tira mucho más, hay gente que sí que es verdad que tira más tenso que otra, hay gente que sí que lo ves que tira mucho más suave y hay gente que pum pum y lanza mucho. Quizás cuando empecemos a tratar los datos mediante lo que es el análisis de la cinemática, pues como digo también con todo lo que es el algoritmo, pues probablemente podamos ver cuáles son las diferencias, no solo del rango de movimiento, sino también la velocidad del impacto. Pues si diferentes estrategias, supongo, que los sujetos que a lo mejor cambian de cada grupo, haya más gente que tiene una forma de eso. De momento solo tenemos valores, resultados de precisión, un poco más. Sería la premisa de porque si no te puede continuo gente que lanzase más rápido, más tenso, si te dice a pesar de que la premisa fuera esa, el ritmo te marcaba, dijéramos, cuál era la secuencia de lanzamiento. Otra cosa es que cada uno tengamos una forma diferente, una variabilidad al lanzamiento. Hay gente que sea mucho más potente en el lanzamiento, a pesar de ser un movimiento básico, además simplemente lanzaba y cogía, y otros intentaban adaptarse más y hacerlo mucho más fluido. Intenta, pero cada uno, depende del nivel de destreza que tengas, puedes hacerlo más o menos fluido. La gente que tiene poco nivel de destreza y tienen un poco de miedo a que se les caiga la pelota o que se les cae, pues siempre tienen un poquito más tienen menos grados de libertad en el movimiento. Entonces tienden a coger la pelota con más, mucha gente la coge arriba y esta gente normalmente, la gente que tiene menos destreza, intentaba cogerla abajo. Quizás porque le da más seguridad el hecho de que la pelota te caiga que no tengas que cogerla en vuelo. Bueno, pues creo que todas las dudas que han podido salir hemos tratado de solucionarlas lo mejor posible. Tendremos en cuenta muchos de los consejos que aquí se han vertido y los trataremos de incorporar a nuestros próximos trabajos. Y nada, pues en el laboratorio de aprendizaje contra motor nos pasamos prácticamente mucha parte de nuestras vidas y si necesitáis alguna otra cosa podéis pasar por allí y en cualquier momento estaremos a disposición para los. Muchas gracias por vuestra atención.